Vamos a leer esta palabra, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Leemos la poderosa palabra, honrando el nombre de Jesús, dándole gracias al Padre y pidiendo la unción y la dirección de su Santo Espíritu. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Escucha esta palabra: ¿dónde cayó? En signo de pregunta. Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tomadlo. Y extendió la mano y lo tomó. Amado Dios, hemos leído tu bendita palabra, Señor. Háblanos a través de ella. Edifícanos, Señor, redargúyenos, corrígenos, instrúyenos en justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¡Wow! Mira esto que es tremendo. Mira lo que aquel varón de Dios le preguntó a aquel siervo que era uno de los hijos de los profetas. Aleluya. Le preguntó: ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? Y hoy es la pregunta que el Señor nos quiere hacer a ti y a mí. ¿Dónde cayó tu hacha? ¿Dónde cayó tu hacha, Hamilton? ¿Dónde cayó tu hacha? Dime, muéstrame. Hay algo que es importante. Yo voy a dejar que el Espíritu Santo hable a través de mí. Porque muchas veces nosotros nos queremos poner. Soy yo el que quiero hablar. No, es el Espíritu Santo que está hablando a través de nosotros. Y lo primero que el Señor nos quiere preguntar a nosotros muchas veces: ¿tú estás en la posición correcta? Pregúntate. Preguntémonos, ¿estamos en la posición correcta? Aquí dice la palabra que él era un hijo de los profetas, hijo de un profeta. Tenía conocimiento de la verdad, estaba instruido, andaba con Eliseo. Oye bien esto, él andaba con Eliseo. Pero la palabra dice que ellos estaban en un lugar y ese lugar era estrecho. Y ellos le dijeron: vamos al otro lado. Vamos a buscar al Jordán. No voy a entrar en la enseñanza de lo que significa el Jordán. Pero les dijo: vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él le dijo: andad. Algo importante que hay allí. El Señor te está enviando. El Señor me está enviando. Vamos a comenzar a introducir este mensaje. Pero a la vez, el Señor no te está mandando con las manos vacías. Aquel siervo y los otros que fueron a cortar leña. Y ellos, cada uno, llevaba un instrumento en su mano. Gloria al Señor. Cada uno llevaba su hacha para cortar la leña. ¿Qué llevas tú en tu mano para cortar la leña? ¿Qué instrumento llevas tú en tu mano para ir a cortar la leña? ¿Qué instrumento llevas tú en tu mano para ir a hacer la obra que se te ha encomendado? Aleluya. Yo no sé qué llevas tú, pero yo sí sé que llevo cuando voy a hacer la obra de Dios. Pero lo más importante de esto, además de tu ir, mira lo que dice aquel siervo, le dice a Eliseo: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré.
El Señor te dice a ti, varón y mujer, id y predicad el evangelio a toda criatura. Tú llevas tu instrumento en tu mano, en tu corazón. Vas a hacer esa obra encomendada por el Señor. Pero además de que vas, el Señor dice en su palabra, yo estaré con vosotros todos los días, no os dejaré huérfanos. Y dice el Evangelio, el libro de Marcos en el capítulo 16, versículo 20, que ellos iban y hacían las obras que les habían encomendado y las señales los seguían. El Señor dijo, yo no os dejaré huérfanos, estaré con vosotros, contigo y conmigo. Aquellos varones iban a hacer una obra porque el lugar donde estaban era de repente estrecho. Llevaron un instrumento, pero le dijeron al varón de Dios, acompáñanos. Hay algo que es importante y tú y yo tenemos que entender. Que cuando vamos a hacer una obra, cuando vamos a hacer algo para Dios, Él va con nosotros. Pero llevas tú un instrumento al que le tienes que prestar la suma importancia. Estoy entrando en algo que el Señor me entregó para entregártelo a ti. Tú llevas un instrumento que es muy importante para cortar la leña. Ellos para cortar la leña llevaban el hacha. Para tú y para yo ir a cortar la leña, para ir a hacer esa obra, para ir a hacer lo que nos ha sido encomendado, esa tarea, tenemos que llevar un instrumento. ¿Cuál es el instrumento que estás llevando tú y que tengo que llevar yo? Pero ese instrumento que él llevaba para cortar la leña, dice la palabra que aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. El instrumento que tú tienes para cortar la leña, te estoy hablando para que vayas conmigo al plano espiritual. Es una herramienta que es útil y la tienes que cuidar. Porque si es difícil hacer que esos árboles caigan, yo no sé si estás entendiendo, yo sé que sí. En el plano espiritual. Sin el hacha es muy difícil cortar la leña. Es muy difícil hacer que los árboles caigan. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el hacha? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es el instrumento que tú utilizas cuando vas a hacer esa tarea? ¿Será que cuando vas a hacer la tarea, la herramienta que tú utilizas es el ego, tu propia opinión, tu voluntad? O tú vas a cortar la leña, a derribar los árboles, y el instrumento que tú utilizas, yo te presento este instrumento que yo utilizo. Para derribar, Pastor Alberto, cualquier árbol, tumbar cualquier leña, yo tengo que utilizar ese instrumento. ¿Cuál es el instrumento que tú y yo debemos utilizar? ¿Qué tienes tú? ¿Qué te entregó? ¿Qué te puso Dios en tu mano? Y dice la palabra que cuando él estaba cortando la leña, se le cayó el hacha en el agua. La palabra no lo dice. Pero supongamos que fue porque no la ajustó bien. Supongamos que se le cayó al agua porque se entretuvo cortando el árbol, pero no se percató de ajustarla bien.
No se percató de asegurarse bien. De repente estaba en una posición incorrecta que al querer cortar el hacha y tenerla suelta hizo que se le cayera al agua. Pero allí llama la atención algo también. Dice que gritó cuando el hacha se le cayó y dijo: ah, Señor mío, el hacha era prestada. Y aquí es importante entender algo. Muchas veces nosotros creemos que es de nosotros. Muchas veces nos equivocamos y decimos: es que yo tengo. Relájate que yo puedo. No necesito de que me hables porque yo soy. Cuando no cuidamos lo que Dios nos ha entregado, recuerda que es de Dios. Recuerda que es de Dios. Recuerda que es de Dios. Y debes cuidarla. Tú y yo tenemos la obligación de cuidar esa hacha. Tenemos la obligación de cuidar esa herramienta. Porque Dios la puso en nuestras manos para que sea instrumento para su obra, pero tenemos que saberla cuidar. Él gritó: Señor mío, era prestada. Y el varón de Dios le preguntó: ¿dónde cayó? Aquí hay algo importante. El varón que estaba cortando la leña con el hacha sabía en dónde se le había caído el hacha. Y esta es la pregunta que el Señor hoy nos quiere hacer. ¿Dónde cayó tu hacha? ¿Dónde cayó? ¿En dónde se te cayó el hacha? ¿En dónde la dejaste? Porque tú y yo sabemos en dónde cayó. ¿En dónde la dejamos? ¿Será que se nos cayó el hacha en el lugar de la arrogancia? ¿Será que se nos cayó el hacha en el lugar del orgullo? ¿Será que se nos cayó el hacha en el lugar del rencor? ¿Será que se nos cayó el hacha en el lugar del miedo, Pastor Alberto? ¿En dónde de repente se nos cayó el hacha? Aquel varón supo en dónde se le había caído el hacha. Esa herramienta, ese instrumento que le habían entregado para cortar la leña. Y el varón de Dios le preguntó a él en dónde cayó. Hoy el Señor nos está preguntando a ti y a mí en dónde cayó tu hacha. ¿En dónde cayó tu hacha? Y mira esto. Dice la palabra que cuando el varón le mostró al siervo de Dios en dónde cayó el hacha, el varón de Dios, Eliseo, cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hacha. El Dios de lo imposible hace brotar lo que para ti y para mí muchas veces creemos que es imposible. El hacha se me cayó en el lugar de la separación. Ya este matrimonio no tiene solución, es mejor que lo dejamos que se hunda. ¿En dónde se te cayó el hacha? Que estás pensando en el divorcio. Porque cuando el varón de Dios estuvo allí escuchando a aquel siervo, el que él clamó y le dijo: Señor mío, dice la palabra que él gritó: Señor mío, se me cayó el hacha, era prestada. El Señor está esperando que tú y yo clamemos a Él. Está esperando que clamemos. Él quiere escuchar nuestra voz, pidiendo
ayuda, pidiendo su socorro. Dice la palabra que Él permite que nos acerquemos al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia en el oportuno socorro. Él está diciendo, clama a mí y yo te voy a responder. Clama a mí, Hamilton. ¿En dónde dejaste caer el hacha? Clama a mí, porque yo nunca me he ido. Yo he estado allí esperando que tú abras tu boca y clames a mí para ayudarte a sacarla. Pero ¿sabes qué hace el enemigo? El enemigo te hace creer. El metal es muy pesado. Va al fondo del mar. Lo único que tiene que ir al fondo del mar y que tú no puedes sacar de allá son los pecados que Dios ya ha hecho allá. Pero cuando el enemigo te quiera hacer creer que tu hacha, tu herramienta, va al fondo y que no puedes salir de allá, es necesario que tú conozcas esta palabra de aquel varón que clamó al siervo de Dios, clamó a Eliseo, y Eliseo, bajo la dirección de Dios, hizo que el hierro flotara. Y aquí viene la perla, Pastor Alberto. Aquí viene la cereza de esta palabra. Porque hay una cosa que a ti y a mí nos toca volver a hacer. Hay una cosa que a ti y a mí nos toca volver a hacer. Dice la palabra que el varón estaba trabajando con el hacha. Suponte tú que por un descuido se le cayó al agua porque no la tenía ajustada. Cuando se le cae al agua, él se recuerda y dice, esta hacha a mí me la habían prestado como instrumento, como herramienta útil para cortar la leña. Esto no es mío. Yo tengo que cuidarlo. Y por un descuido lo dejé caer al agua. Pero allí mismo dice la palabra que él gritó. Y después de que gritó, el varón de Dios vino a su auxilio y en ese momento hizo brotar el hacha. Pero mira esto, wow. Algo que a ti y a mí nos toca hacer. Dice la palabra que Eliseo le dijo al varón que estaba usando el hacha, le dijo, tómala. Eliseo no se la entregó en la mano. Eliseo le dijo, vuelve a tomarla en tu mano. Y cuando la vuelvas a tomar en tu mano, asegúrate de no dejarla caer. ¡Wow! Asegúrate de volverla a tomar en tu mano. Asegúrate de que no se te vuelva a caer el hacha. Eliseo cortó el palo e hizo flotar el hacha y dijo, tomadlo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¡Wow! Santo es el Señor. Eso es lo que a ti y a mí nos toca hacer de nuevo. A nosotros nos toca tomar el hacha. El Señor hace lo que le corresponde, pero espera que tú y yo hagamos lo que nos corresponde. Aleluya, gloria al Señor, así es, pastor. Nos toca tomar lo que Dios nos mandó a que nunca dejáramos caer de nuestras manos. Recuerda que Él lo puso en tus manos. No obremos como el siervo. Recuerda que esto es tan tremendo, pastor, wow, que el Señor te llama siervo fiel, porque cuando te entrega los denarios, tú los sabes usar y los multiplicas. Pero cuando no eres fiel y coges el denario y lo entierras, escucha esto, el Señor te llama siervo inútil.
infiel, siervo infiel. Mira esto que es importante. Siervo infiel, vuelve a tomar el hacha. Humillémonos delante de Dios. Humillémonos delante de Dios. Y digámosle al Señor, Señor, yo dejé caer el hacha por mi arrogancia. En el lugar de la arrogancia dejé caer el hacha. Digámosle, Señor, yo dejé caer el hacha en el lugar del señalamiento contra mi hermano. Digámosle al Señor, yo dejé caer el hacha en el lugar de la falta de perdón. Digámosle al Señor, yo dejé caer el hacha en el lugar de la fornicación, del adulterio. Pero clámale a Él, humíllate delante de Él, para que Él te permita volver a tomar el hacha en la mano. Yo no sé si has entendido en el plano espiritual lo que el Señor nos está regalando. Yo lo recibí, Pastor Alberto. Hay que recibirlo con un corazón humillado. ¿En dónde hemos dejado caer el hacha? ¿En dónde hemos dejado caer ese instrumento que es necesario para cortar la leña? Ahora, hay algo que es importante. Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Voy a leértelo de la versión NBI. Dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerzas. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Gloria al Señor, algo que es importante. El hacha era la herramienta que se necesitaba para cortar la leña. Pero mira, hay algo que es importante. Dios quiere que tú mantengas el hacha bien afilada. Pastor, ¿de qué hacha me está hablando usted? Gloria al Señor. Medita allí en la palabra. El Señor te dice, no mengues en la oración. Mantén afilada esa hacha. Mantén esa espada que Dios te entregó. Manténla afilada. No la sueltes. Y que mantenga con tanto filo que sirva para cortar todos los árboles que en algún momento sean obstáculos para que tú tengas el lugar despejado y puedas seguir avanzando. Oye bien esto, que tu hacha no pierda el filo. No dejes que se embote, como dice la Reina Valera. Dice, si el hierro se embotare y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Llénate de la sabiduría de Dios. Dile, Señor, gracias por este instrumento, por este elemento, por esta herramienta que tú me diste. Útil para yo cortar la leña. Esto me lo diste tú, Señor. Yo lo tengo que cuidar como un tesoro. Gloria al Señor. Voy a ser como aquel siervo que encontró ese tesoro en ese campo y fue y vendió todo lo que tenía para guardar ese tesoro. Voy a vender el orgullo, voy a vender el afán, voy a entregar todo. Voy a cuidar ese tesoro que tú me diste. Eso que Dios te entregó, esa herramienta útil para cortar la leña, cuídala. Pero el Señor te pregunta hoy, si la has dejado caer, tú sabes en dónde cayó. Escucha esto, si la has dejado caer, tú y yo sabemos en dónde cayó. Clamemos al Señor, que Él viene en nuestro auxilio. Y cuando Él viene en nuestro auxilio,
nos llama a que volvamos nosotros y ejecutemos una acción que nos corresponde a nosotros. Volvamos a tomarla en nuestras manos y procuremos que no se nos vuelva a caer. Gloria al Señor. Amado Dios, te bendecimos, Señor. Perdónanos, Dios. Como dice esta alabanza, Señor, si mi vida aún te sirve, Señor, úsame, papá. Padre, perdónanos, porque muchas veces hemos dejado caer el hacha por la arrogancia. Hemos dejado caer el hacha por el afán, por el orgullo. Pero hoy hemos entendido, Señor, que necesitamos de tu guía, tu acompañamiento, Señor, para volver a tomar el hacha en la mano y seguir avanzando, Señor. Seguir usando ese instrumento que tú nos diste, Señor. Eso que tú nos diste, Señor, seguirlo usando y cuidándolo. Padre, aquí estamos, Señor. Perdónanos, Señor, si dejamos caer el hacha por la falta de perdón. Reconocemos, Señor, que nos hemos equivocado. Necesitamos tu dirección, amado Jesús. Abrimos nuestro corazón, Señor, y te recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Localízanos, oh Dios, en tu misericordia. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida, Señor, y no lo borres de allí jamás, Señor. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados. Queremos humillarnos delante de ti, Señor. Llénanos de la luz de tu Espíritu Santo, papá. Padre, bendito seas por siempre, mi amado Jesús. Gracias por esta palabra, Señor, que nos orienta, nos redarguye y nos corrige, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Recuerda, tú y yo sabemos en dónde cayó el hacha. Tú y yo sabemos en dónde cayó el hacha. El Señor quiere que estemos firmes, unidos. Que Dios le bendiga. Los amo en el amor de Cristo. Hasta una próxima oportunidad.